¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Verano Divertido. La estrategia didáctica diseñada por la Secretaría de Educación Pública para que ustedes continúen con su aprendizaje durante la temporada vacacional. ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Verano Divertido constituye la segunda parte de la estrategia iniciada con el proyecto Aprende en Casa. En esta nueva programación encontrarán numerosas propuestas de actividades lúdicas y divertidas que podrán realizar dentro de sus hogares. Incluye programas formativos, recreativos y de esparcimiento que fortalecerán su aprendizaje a través de diversos ejes y temas. Por ejemplo, el disfrute del arte, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de proyectos familiares para la sostenibilidad, la procuración de la vida saludable y el fomento a la inclusión, entre otros. ¡No pueden perdérselos! En este programa de mujeres en la ciencia, en el arte, en la toma de decisiones y en el deporte, conocerán a mujeres que han dejado huella en la historia. En esta ocasión, nos enfocaremos hacia mujeres que han hecho significativas aportaciones a la ciencia y a la tecnología en diversos campos. Entre otras cosas, conocerán sus experiencias, los retos que tuvieron que superar y cómo sus descubrimientos e invenciones han revolucionado nuestra comprensión de lo que nos rodea y del universo mismo. ¿Qué les parece si se convierten en divulgadores y divulgadoras del trabajo de estas notables mujeres, elaborando un collage acerca de ellas y de sus aportaciones? Muy buena idea. Así también su familia y amistades podrán conocerlas. ¿Alguna vez se han preguntado de qué están hechas las estrellas? ¿Por qué son diferentes a los planetas? Probablemente ya lo sepan, por lo que han aprendido en la escuela, pero hasta hace 100 años se tenía una idea equivocada al respecto. Se creía que las estrellas tenían una composición parecida a la de los planetas. La respuesta correcta se la debemos a la astrónoma Cecilia Payne, quien además fue una gran activista en la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el ámbito científico. Acompáñenme a ver el siguiente video sobre su vida y obra. ¿De qué están hechas las estrellas? Hasta principios del siglo XX se pensaba que la composición de las estrellas tenía que ser parecida a la composición de los planetas. Pero en 1925, una mujer nos sacó de ese error y descubrió que las estrellas se componían básicamente de hidrógeno y helio. Aquella mujer era Cecilia Payne. Cecilia nació en Wendover, Inglaterra. Estudió botánica, física y química en la Universidad de Cambridge, pero rápidamente se interesó por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el título que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, no reconoció los títulos a las mujeres hasta 1948. Movida por su pasión por la astronomía, decidió marchar a América, donde las mujeres tenían más opciones de ejercer su profesión. Con solo 25 años, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Radcliffe. Aquel trabajo fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. Cecilia llegó a la conclusión de que el helio y el hidrógeno eran los componentes principales en las estrellas y el universo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos astrónomos famosos se opusieron radicalmente y siguieron defendiendo la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Pero años más tarde, los descubrimientos de Cecilia fueron aceptados por la comunidad científica. Cecilia siguió trabajando en la Universidad de Harvard durante más de 10 años sin un puesto oficial, y no fue hasta 1938 cuando por fin consiguió el título oficial de astrónoma. En 1934 se casó con el astrónomo ruso Sergei Gaposchkin. Juntos analizaron las estrellas y publicaron numerosas observaciones. Se cuenta que solía ir a trabajar con sus hijos pequeños para desesperación del resto de personal por lo revoltosos que eran. En 1943 fue elegida miembro de la American Academy of Arts and Sciences y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard.
A lo largo de su gran carrera recibió múltiples reconocimientos, como el Henry Norris Russell Prize o la denominación de un asteroide con el nombre de Payne-Gaposchkin. Además de ser una de las figuras más importantes de la astronomía, fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Cecilia Payne fue quien hizo posible el cambio de la Universidad de Harvard respecto a la mujer en la ciencia y ha sido una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. ¿Por qué es importante el trabajo de Cecilia Payne tanto en el campo de la astronomía como en la lucha por la igualdad de género? Como pudieron observar, la ciencia es uno de los campos en el que las mujeres han ganado terreno paulatinamente. Han tenido que luchar tanto por el reconocimiento de su labor como por su participación en dicho ámbito. ¿Les gustaría conocer cuáles son algunos de los motivos que han llevado a muchas mujeres a incorporarse al campo de la ciencia? Veamos el siguiente video. Como muchas niñas o muchos niños, yo quería ser astronauta. De hecho, yo recuerdo tener fotitos de astronautas con recortes de mi cara pegados en las máscaras y bueno, de alguna manera siempre quise ser científica. De pequeña, desde que descubrí la física, lo tenía clarísimo. Porque me encantó que hubiera una ciencia que explicase el porqué de las cosas. Entonces lo tuve clarísimo desde siempre. Cuando era pequeña era la época de los grupos musicales infantiles, entonces yo quería ser cantante de un grupo musical infantil. Yo de pequeña quería ser bruja, la verdad. A mí me llamaba mucho la atención el poder mezclar cosas, sobre todo si tenían distintos colores, y crear algo nuevo a partir de ahí. La afición por la física realmente la descubrí en el instituto. Conocí, la verdad, un profesor buenísimo de física. Era un señor que era bastante aficionado a la astronomía, como que me llegó. Nos llevaba a la montaña a ver las estrellas. Me hizo ver la parte bonita y la parte emocionante de la ciencia y de la física, ¿no? Y después en la universidad conocí gente que me habló de los telescopios de Canarias y ya me vine aquí a hacer astrofísica. Y lo que estudié fue física. Fue la única carrera que puse en la lista que había que poner de carreras para entrar. Jamás me planteé si era una carrera de chicas o no. Estudié física porque siempre me había gustado las matemáticas y siempre me había gustado conocer cómo funcionaban las cosas. Yo era la típica niña que cogía cualquier juguete el día de Reyes y lo destrozaba para saber cómo funcionaba. Me interesaba más cómo funcionaba que el juguete en sí mismo. Y eso me llevó a terminar estudiando física. A medida que me fui haciendo mayor con la adolescencia, fui interesándome por separar un poco lo que era ilusión y lo que era realidad, ¿no? Hay una parte de decepción también, pero también hay una parte de tener mucha curiosidad por cómo realmente son las cosas, por cómo funciona, y fue lo que finalmente decidí estudiar física. Me dedico a la física solar principalmente, hice mi tesis aquí en el instituto en física solar, en magnetismo. Después mi experiencia internacional fuera del instituto me llevó a aprender también de magnetismo de otras estrellas y actualmente mi carrera investigadora está un poco a caballo entre el Sol y otras estrellas, todo relacionado con la actividad magnética. A medida que iba estudiando la carrera me di cuenta que me gustaba más que la teoría, me gustaba el cacharreo. O sea, a mí lo que más me divertían eran los laboratorios y estar allí con todos los aparatos. Yo hice una tesis, pero la hice en instrumentación. Ahora me estoy dedicando en particular a una técnica que se llama óptica adaptativa,
que lo que intentamos es corregir la turbulencia que introduce la atmósfera en la luz que viene de los objetos estelares. Cuando atraviesa la atmósfera, esta introduce una deformación que nosotros intentamos corregir con un espejo en el telescopio para que las imágenes que obtengamos sean lo más nítidas posibles. Soy investigadora actualmente aquí en el IAC y desarrollo mi investigación en el campo de la formación y evolución de galaxias. Y además soy la coordinadora del área de instrumentación, donde se diseñan y fabrican los instrumentos para obtener los datos con los que realizamos nuestras investigaciones. En la actualidad trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el campo de los exoplanetas. Me dedico sobre todo a la caracterización. Nos interesa detectar señales en las atmósferas de estos exoplanetas que puedan indicarnos cuáles son sus componentes, y en el futuro esperamos que estas investigaciones nos ayuden a detectar planetas habitables. Las experiencias que narraron las investigadoras muestran la gran importancia de desarrollar los intereses de las niñas y las jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia. ¿Conocen alguna científica o especialista en tecnología en su localidad? Por ejemplo, ¿alguna bióloga, química o ingeniera? Podrían averiguar qué hace y qué la motiva a desarrollar su labor e incluirla en su collage. A muchas mujeres les debemos grandes descubrimientos e invenciones a lo largo de la historia. Conozcamos a algunas de ellas. Veamos el video. El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Hoy hemos invitado a Karen del canal La Ciencia Detrás de, para hablar de 12 mujeres que han hecho progresar a la ciencia. Hola Javier, para empezar hablaremos de número 1, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Además, fue maestra. En el año 415, cuando el cristianismo empezaba a cobrar fuerza, fue asesinada por fanáticos religiosos. 2. Ada Lovelace. A principios del siglo XIX, Charles Babbage había diseñado la primer computadora llamada máquina analítica. Aunque nunca la construyó, llamó la atención de la brillante matemática Ada Lovelace, quien colaboró con él y llegó a escribir el primer programa de cómputo. Lovelace también vislumbró el futuro. Se dio cuenta de que las descendientes de la máquina analítica podrían usarse no solo para hacer operaciones aritméticas, sino para las tareas más diversas como componer música. Número 3. Marie Curie. A finales del siglo XIX, Becquerel y Röntgen habían descubierto que ciertos minerales, como el uranio, podían emitir misteriosos rayos sin necesidad de fuente de energía. Una joven polaca decidió investigar el misterio. Así, Marie Curie descubrió que la energía no provenía de la interacción de las moléculas, sino de los átomos mismos. Llamó a este fenómeno radioactividad y dio la pista de que, entonces, los átomos no son indivisibles. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel distintos, el de física y el de química. 4. Emmy Noether.
la teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy Noether creó el teorema de Noether, que resolvía el dilema no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetrías. Además, hizo importantes aportes al álgebra con la teoría de anillos y teoría de campos. Einstein, Alexandrov y Dieudonné la describieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas. Número 5. Maria Telx. Nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Fue una prolífica inventora. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal del agua de mar y volverla potable, y el primer sistema de calentadores solares en 1947. Se hizo famosa como la Reina del Sol. 6. Cecilia Payne-Gaposchkin, astrofísica británica, se interesó en la astronomía desde pequeña y aunque completó sus estudios en Cambridge, no recibió título por ser mujer. En su tiempo se pensaba que el Sol tenía aproximadamente las mismas proporciones de elementos que la Tierra, pero fue ella quien descubrió que las estrellas tenían una abundante cantidad de helio e hidrógeno. Después dio clases en Harvard, aunque por su sexo le pagaban menos que a los hombres. Finalmente, fue la primera mujer en ser reconocida como profesora en su departamento en esa universidad. Número 7. Rachel Carson fue una eminente bióloga marina en los años 50. Su más importante contribución fue el libro Primavera Silenciosa de 1962, donde habla de los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente. Esa obra condujo a un movimiento de conciencia acerca del medio ambiente. Uno de sus logros fue que su esfuerzo condujo a la prohibición del uso del DDT, peligroso insecticida. 8. Rosalind Franklin. Estudió química y cristalografía. Fue la primera en usar imágenes de difracción de rayos X para revelar que el ADN es una doble hélice, antes que lo publicaran Watson y Crick. También usó esta técnica para descubrir la estructura del grafito y de los virus. Y ahora, algunas científicas actuales. Número 9. Jane Goodall, interesada en los primates desde que le regalaron un changuito de peluche cuando era niña, Jane Goodall se dedicó a estudiar el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. Ahí, usando métodos de observación más directa que los anteriores científicos, descubrió que los simios usan herramientas, tienen diferentes personalidades y emociones y describió su compleja organización social. Nos demostró que no son tan diferentes de los humanos como creíamos. Se han hecho varias películas acerca de su vida y su lucha por el medio ambiente. 10. Zhao-Lang Gu es un especialista en física de partículas. Contribuyó al descubrimiento de la partícula llamada mesón J-Side, lo que llevó a la verificación experimental de la existencia del gluón y del quark en Canto. Actualmente trabaja en el CERN. Su equipo fue clave en el descubrimiento del bosón de Higgs, llamado la partícula de Dios. Número 11. Jennifer Doudna nació en 1964. Es una bioquímica que descubrió que se puede utilizar un tipo de ADN bacteriano llamado CRISPR para, literalmente, editar y reparar otras secuencias de ADN, lo que podría evitar muchas enfermedades hereditarias. Con razón se le considera uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de la biología. 12. Tierra Gwyn. Desde que tenía 6 años, supo que quería dedicarse a inventar cosas. Y aunque en 2017 cumplió 22 y se acaba de graduar como ingeniera aeroespacial, ya está trabajando junto con Boeing y la NASA para diseñar el cohete espacial más grande de la historia. Como ellas, en la actualidad hay muchas mujeres trabajando en todas las ramas de la actividad científica, aunque aún no son tantas como los hombres. ¿Y a ti? ¿Te interesaría dedicarte a la ciencia? Dínoslo en los comentarios. Quizá podría ser la autora del siguiente gran descubrimiento. ¡Curiosamente! ¿Conocían algunas de ellas? ¿Sabían de la importancia de sus descubrimientos e invenciones? Sin lugar a dudas, un video no basta para dar cuenta de todos los hallazgos e invenciones desarrollados por las mujeres. Sí, por ejemplo, podemos mencionar a Meritptah, quien fue una médica egipcia de la antigüedad y la primera científica nombrada en la historia. También a Hildegarda de Bingen, botanista de la Edad Media.
O Marie-Sophie Germain, matemática francesa de principios del siglo XIX. Florence Nightingale estableció la enfermería como profesión. Y Lise Meitner contribuyó en avances sobre la fisión nuclear, que permitió el desarrollo del uso de la energía nuclear. Ahora conozcamos a 3 mujeres que han hecho importantes avances en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¡Corre video! Que han cambiado al mundo. ¿Sabían que en México, de acuerdo con los datos más recientes del INEGI, hay alrededor de 750,000 personas que se dedican a actividades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación? Sin embargo, la brecha entre la participación de mujeres y hombres en esa área es muy amplia, ya que el 83% de quienes se dedican a esas actividades son hombres y el 17% mujeres. Sin duda alguna es importante promover la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que son fundamentalmente para el desarrollo de un país. Piensen, por ejemplo, en la importante labor de las personas que desarrollan vacunas, o en aquellas que trabajan para crear mejores sistemas de producción en el campo, en las que desarrollan tecnologías que permiten ayudar a las personas con capacidades diferentes, o en aquellas cuyos aportes han permitido adentrarse en estudios más complejos. Este es el caso de la científica que veremos en el siguiente video.
Hace falta más tiempo para compartirles lo que el ámbito de la ciencia debe a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que se dedican a las ciencias sociales. Historiadoras, antropólogas, lingüistas, sociólogas, pedagogas y muchas más cuya labor ha sido y es crucial para ensanchar el conocimiento humano. El siguiente video, desarrollado en nuestro país, nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover la participación de las mujeres en ciencias, tecnologías e ingenierías. Veámoslo. Una tarde, el abuelo José paseaba por el parque con sus dos pequeños nietos, Sara y Luis. A ellos les encantaba descubrir cosas nuevas, por lo que de camino a casa comenzaron a realizarle diversas preguntas, como ¿de dónde es el sol? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Cómo funcionan las lámparas de luz? Una vez terminado el recorrido por el parque, el abuelo les llevó a su casa y platicaron más sobre las inquietudes de sus nietos, preguntándoles de dónde surgían tantas interrogantes. Sara le contó que en su escuela había una materia llamada Ciencias Naturales, donde su maestra le enseñaba a realizar distintas cosas nuevas e interesantes. Una de las cosas que más le gustaba a Sara era poder ver animalitos muy pequeños que solo eran visibles a través de un aparato llamado microscopio. Luis se sorprendió con lo que su hermana estaba contando, porque él también cursaba esa materia y al igual que su hermana, le divertía mucho usar un microscopio. Luis comentó que su maestra de Ciencias Naturales le enseñaba acerca de descubrimientos importantes que han hecho grandes personas para la humanidad y nombró algunos: Albert Einstein, Isaac Newton y Leonardo da Vinci. Su abuelo les dijo que esas personas habían descubierto cosas para mejorar nuestra vida y ayudarnos a entender el cómo funcionan. Sara, al escuchar a su hermano, notó que él solo había mencionado nombres de varones y le preguntó a su abuelo a qué se debía. ¿Acaso solo había hombres que podían investigar y crear cosas nuevas? Sara quedó confundida, ya que ella deseaba ser una gran científica e investigadora, pero ahora solo pensaba que los hombres eran los únicos capaces de hacerlo. Su abuelo notó que ella estaba triste y preocupado, le preguntó qué pasaba. Sara le dijo que ella soñaba con investigar cosas sobre las estrellas y la salud, pero que solo los hombres podían hacerlo. Su abuelo le dijo sonriente que no era así, que existían muchas mujeres que habían aportado grandes cosas y marcado una diferencia en el mundo, como Marie Curie, Rosalind Franklin y Jocelyn Bell, entre muchas otras más. Él nunca imaginó que a su nieta le gustaran tanto esos temas, pero estaba muy feliz, porque el querer ser una científica tenía un significado muy especial e importante. Sara comprendió que a través de los años, grandes mujeres habían aportado muchas cosas importantes, haciendo una gran diferencia en el mundo, y que cualquier niña, al igual que los niños, tienen la capacidad para crear cosas nuevas, hacer descubrimientos y transformar al mundo en un lugar mejor. Nunca olviden que su participación y sus decisiones son los que ayudan a generar los cambios, y uno de ellos, impostergablemente, es promover la igualdad de género en el ámbito científico. Recuerden hacer su collage para difundir la vida y los aportes de estas notables mujeres en la ciencia y la tecnología. Pongan en práctica su creatividad, seguramente a su familia y amistades les encantará. Antes de despedirnos, las y los invitamos a estar atentos para saber cuándo se llevará a cabo el regreso a clases. Es decir, cuando el semáforo sanitario esté en verde y lo que indique la autoridad educativa de su entidad. Manténganse informadas e informados. Continúen con la programación de Verano Divertido. ¡Hasta pronto!